Muy buenos días, que Dios bendiga, muchas bendiciones. Estamos muy felices de poder estar de regreso y de vuelta para seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy nos toca repasar el capítulo número 10 del libro de Josué con respecto a una gran historia de, en este caso, el poder de nuestro Dios en defensa de su pueblo Israel cuando lo necesitó bastante en esta gran batalla que vamos a estar compartiendo. Hemos titulado este estudio El día que el sol se detuvo. Así que sin mucho tiempo más que perder, vamos a pedirle la bendición de nuestro Padre Celestial para estudiar la palabra de Dios en este momento, que nos dé claridad y que su Espíritu nos ayude a poder sacar lecciones valiosas de parte de las Sagradas Escrituras. Así que te pido que te unas conmigo para tener estas palabras de oración. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu bendición. Y gracias también por el privilegio que nosotros tenemos de estudiar las Sagradas Escrituras. Bendícenos y danos de tu Espíritu, y que podamos nosotros aprender lecciones valiosas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a compartir con ustedes el documento en pantalla, el día que el sol se detuvo. Muy interesante lo que vamos a estar estudiando. Este es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Me encanta todo lo que tiene que ver con respecto a, lo voy a decir de esta manera, el poder de Dios manifestándose para defender a su pueblo. Nos muestra cuán especial somos nosotros para Él, nos muestra cuánto Dios está dispuesto a hacer por su pueblo. Sabemos que estuvo dispuesto a entregar a su hijo en la cruz, pero hasta ahí no es solamente donde se detiene su amor. Vemos nosotros que cuando el pueblo de Dios tiene que enfrentarse a enemigos, Dios mismo es quien pelea la batalla. Y eso es lo que vamos a, en este caso, en esta mañana, es lo que vamos a expandir con respecto a este tema, es que Dios pelea nuestras batallas. Él literalmente toma, por así decir, el problema en sus propias manos y se encarga de él. El día que el sol se detuvo, una gran demostración del poder de nuestro Dios. Vamos a leer, empezando Josué capítulo 10, versículo 1 al 2. Vamos a ir leyendo juntos este capítulo y al final quise añadir algunas citas del Espíritu de la Profecía desde patriarcas y profetas, solamente para poder analizar un poco más ese punto en especial que queremos en este caso expandir y entender, y es el de que Dios pelea nuestras batallas. Dice la palabra de Dios, de Jehová, dice, cuando Adonisedec, el rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Así que estamos viendo que este hombre, el rey Adonisedec, que por cierto su nombre significa Señor de Justicia, Adón o Adonai viene de Señor, Sedec, que es la última parte de lo que sería Melquisedec, ¿verdad? El rey de Salem, tiene que ver con justicia, tiene que ver con autoridad. Vemos nosotros que este hombre, este señor de justicia, era en realidad un impostor. Él verdaderamente no estaba de parte de la justicia ni estaba de parte de Dios. Vemos nosotros que la tierra de Gabaón o el rey de Gabaón sí se mostró interesado por respetar al Dios de Israel, por respetar a la justicia divina. Pero vemos que Adonisedec no estaba interesado. Vemos que era un rey inicuo que representaba la justicia humana en oposición a la divina. Y cuando él oyó las victorias del pueblo de Dios, él tuvo gran temor. Así que sus acciones no estaban basadas en su sinceridad por conocer más del Dios de Israel, sino más bien porque tenía miedo de ser destruido, porque en cierta manera los enemigos de Jehová reconocen que Jehová tiene poder para destruirlos. Así también cuando Cristo conquista un corazón, vemos nosotros que el enemigo tiembla, el enemigo se pone nervioso, se pone belicoso,
buscando maneras y formas de destruir esa nueva alma o esa nueva familia que Cristo ha conquistado del corazón, porque Satanás sabe de que él verdaderamente no tiene chance para aquellos que son sellados con el sello de nuestro Dios. Hay una aplicación en estos primeros dos versículos que no podemos ignorar, y es que el temor de los impíos surge cuando Dios avanza. Cada vez que Dios está haciendo algo de parte de su pueblo, cada vez que Dios está luchando de parte de su pueblo, en este caso vemos que Dios conquistó el corazón de los gabaonitas, vemos que él estaba trabajando en esos corazones, y el corazón de los enemigos de Israel se vuelven, en este caso, belicosos y empiezan a actuar y quieren actuar en contra. Vemos nosotros que todo esto es producto del avance de nuestro Dios. Lo mismo pasa para este tiempo. Cuando el pueblo de Dios esté pregonando en lo que sería considerado en el tiempo final, el clamor final, que se esté empujando y predicando con verdad esta este gran mensaje, vemos nosotros que el enemigo va a temblar. ¿Y cómo es que el enemigo muestra su temor? Hay oposición. Y oposición no es estar en desacuerdo, oposición es un ataque, es pararse en contra, ir en contra, empujar en contra de algo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara, mis queridos. En Santiago capítulo 4, versículo 7, uno de mis versículos favoritos, cuando se trata sobre el poder de Dios, vemos nosotros que el pecado teme a la santidad. Si, si una persona está tratando de vivir piadosamente de acuerdo a lo que las escrituras enseñan, está tratando de vivir una vida de santidad, el enemigo tiembla. El pecado teme a la santidad. Las tinieblas tiemblan antes de la luz. Por eso la Biblia nos dice a nosotros: someteos pues a Dios. Nuestro trabajo no es luchar contra Satanás, nuestro trabajo es someternos a Dios, es resistir al diablo, y él huirá completamente de nosotros. Ahora vamos a analizar esta confederación del mal que hizo el rey Adonisedec. Y vamos a ver a qué conlleva Satanás. Cuando Satanás sabe que no puede contra uno, él siempre va a tratar de armar una coalición, o en este caso una confederación, para atacar al pueblo de Dios. Lo vemos ahí registrado en Josué capítulo 10, versículos 3 al 5, que es una continuación de lo que estábamos leyendo, y dice: por lo cual Adonisedec, el rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, perdón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron a ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Cuál es la enseñanza que estamos viendo acá? Tiene que ver con la última crisis para nuestros tiempos. Sabemos que el mal siempre busca alianzas contra el bien, y eso es lo que siempre ha sucedido durante la historia. Vemos nosotros cómo es que las iglesias van a ir hacia el Estado y van a obligar al Estado a hacer exactamente lo que las iglesias quieren que el Estado haga, perdón. Si el Estado no se somete a las iglesias van entonces o más bien desde el principio las iglesias estarían, en este caso, amenazando al Estado. Si tú quieres mantenerte en el poder, si tú quieres mantener las cosas, tú tienes que hacer lo que nosotros decimos. Y sabemos que esta es la gran crisis, es que las iglesias, las hijas de Babilonia, le van a pedir al Estado que, para que estos políticos, estas personas que han sido puestas en estas posiciones de poder, para que ellos mantengan su posición, ellos van a pedirle al Estado que se sometan a sus creencias, a su confusión, a su Babilonia. Y el Estado, por mantener el poder, sabemos que se vende, ¿verdad? El lío es que vemos nosotros que hay 5 reyes, símbolo de los 5 sentidos dominados por el pecado, se levantan para impedir que Gabaón, una ciudad que había hecho paz, una ciudad que había sido transformada por el Espíritu de Dios, permanezca bajo el pacto de Dios. Así también en los últimos días los reinos de la tierra se unirán contra los fieles. Está registrado en Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 al 14, nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La aplicación que encontré estudiando estos versículos fue que el enemigo se une en error. El pueblo de Dios debe unirse en la verdad. Muchas veces se confunden porque uno habla de unidad y la gente: sí, tenemos que unirnos a vosotros,
o tenemos que unirnos a fulano. No, no nos unimos a nadie, hermanos. Nos unimos en la verdad. Tú y yo nos encontramos en la verdad. Yo vengo de un punto, ustedes vienen de otro, otros vienen de otro punto, pero todos vamos hacia un mismo punto, hacia una misma misión, hacia una misma, vamos a ponerla de esta manera, meta, una misma meta. ¿Cuál es esa meta? La meta es Cristo Jesús, la verdad. Solo la unidad en Cristo puede resistir esta gran confederación del mal que nosotros vemos que Satanás está al mando y será y estará al mando hasta los últimos días contra el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando Gabaón se ve rodeada, bajo ataque, bajo amenaza de destrucción? Vemos nosotros el clamor de los gabaonitas y la respuesta que Josué le da. Seguimos leyendo desde el versículo 6 en adelante. Dice entonces, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Vemos nosotros que los gabaonitas habían engañado a Israel antes, pero ahora confían en el pacto. Y Josué, que es un tipo de Cristo, no lo rechaza, sino que responde a su clamor. Lo mismo ha hecho Cristo con nosotros. Nosotros hemos engañado muchas veces al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Hemos mentido con respecto a nuestras vidas. Hemos dicho cosas que no son ciertas. Y aunque verdaderamente nosotros y nadie puede mentirle a Dios, Dios no puede ser engañado, nosotros muchas veces le decimos mentir a Dios. Muchas veces Dios pide de nosotros la verdad y nosotros no somos honestos y sinceros con nuestras acciones, con nuestras palabras. Pero si nosotros vamos pidiendo por ayuda y estamos arrepentidos del mal que hemos hecho, como estaban los gabaonitas de haber engañado a Israel, después ellos estaban pidiendo misericordia, vemos que Israel extiende su mano a misericordia, así como Cristo hace con nosotros. Nosotros seremos bendecidos, pero tenemos que buscar del arrepentimiento. El amor de Cristo, cuando el pecador se arrepiente, aunque tú hayas cerrado, mi querido hermano, Dios corre a la ayuda y hoy verdaderamente sucede lo mismo. Por eso nos dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Amén. ¿Cuál es la aplicación que vemos? Bueno, hermanos, nunca ignoremos el clamor del que busca refugio en Dios, del que busca refugio en Dios. Aunque haya caído antes, aunque haya pecado, aunque haya cometido errores, si alguien está buscando acercarse a Jehová, no estemos ignorando ese clamor. Cristo defiende al que busca amparo bajo su pacto. Y verdaderamente Cristo nos pidió que nosotros estemos dispuestos a servir incluso hasta nuestros enemigos, con las necesidades básicas que tengan. Nosotros estamos siempre o deberíamos estar siempre dispuestos a ayudar y no en este caso, a burlarnos o pisotear a alguien solamente porque se encuentra en una posición de menos ventaja que en la cual nosotros nos encontramos. Si seguimos leyendo el versículo 8, vemos que la promesa de Dios antes de la batalla es grande y poderosa. Josué 10, versículo 8 nos dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Vemos nosotros que Dios nos dice: yo los entregaré, sino yo los he entregado. O sea, antes de que suceda, ya Dios lo hace una realidad. Antes de que empiece la guerra, la victoria ya está decretada. Dice Deuteronomio 24, porque Jehová vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Así que la fe no pelea para vencer, pelea porque ya ha vencido. Dios siempre da la promesa antes del conflicto. Dios es quien se encarga de luchar contra nuestros enemigos, de luchar contra los enemigos de la verdad. Dios es quien se encarga de aquellos que usan términos de burla, que usan términos de crítica, que usan términos negativos, tratando de menospreciar o, en este caso, desanimar al pueblo de Dios. Dios lo toma en nota, él lo toma en alta, o sea, se lo toma bastante personal el hecho de poder responder a todos estos problemas él mismo. Pero no solamente él entrega la victoria por adelantado, sino que manifiesta su poder. Y vamos a leer eso ahora aquí en Josué capítulo 10, versículos 9 al 11, hablando sobre el ataque nocturno y el granizo divino, ¿verdad? Porque hay muchos que están con diferentes doctrinas,
teorías, que si Dios, que si no, que si sí. Hermanos, tratemos de tomar la Biblia tal como está escrita y tengamos la plena confianza que Dios está bendiciendo a su pueblo cuando su pueblo cree en su palabra. Dice las Sagradas Escrituras, y Josué vino a ellos de repente, o sea, vino a los Gabaonitas para ayudar, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Impresionante, hermanos. Vemos nosotros que mientras el pueblo avanza, Dios está peleando. Las piedras del cielo son un símbolo de su juicio, de su justicia. Esto es lo que va destruyendo a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo de Dios. En Apocalipsis 16:21, regresando al Nuevo Testamento, dice que cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y esto fue lo que empezará, perdón, estoy hablando como si estuviera en el pasado, eso está en el futuro. Esto es lo que va a traer destrucción sobre los moradores de la tierra que se oponen a la ley de Dios. La aplicación que veo es que Dios usa los elementos de la creación para defender a los suyos. El que pelea bajo su mandato nunca está solo. La naturaleza misma obedece a su creador en favor de los santos. Y ahora viene la parte fascinante de la historia, cuando el sol es detenido y se detiene. Vamos a leer ahí en Josué capítulo 10, versículos 12 y 14, a ver qué es lo que nos cuenta, el libro de Dios, la palabra de Dios, su Biblia. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se pasó en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aquí hay tres cosas interesantes. Número uno, el mensaje de que Jehová pelea las batallas por nosotros. Verdaderamente es algo que se va repitiendo mucho en este capítulo. Por lo tanto, ese es el mayor énfasis que hacemos, ¿verdad? Es que Jehová está peleando por Israel. También me gustaría notar que muchas personas, porque la ciencia moderna describe la creación, o en este caso los cuerpos celestiales, de una manera muy diferente a lo que describe la Biblia, muchas veces toman lo que está escrito en la Biblia y lo quieren adaptar a la ciencia, cambiando lo que dice la Biblia o diciendo que eso está mal. Pero hermanos, tomemos la Biblia tal como está escrita. Si la palabra dice que fue el sol y la luna lo que se detuvieron, verdaderamente tenemos que tener la plena confianza que es eso lo que pasó. Hoy en día dicen que la tierra es la que da vuelta. No obstante, la Biblia nos está diciendo a nosotros que el sol y la luna son los que tienen un movimiento. Y interesantemente se detuvieron los dos. Tanto como hoy en día la ciencia enseña de que la luna refleja la luz del sol, haciéndola más bien una esfera que tiene que reflejar luz, si no, no tiene luz. No obstante, si ustedes leen la Biblia desde el principio de la creación hasta en el Nuevo Testamento, se habla que la luna tiene su propia gloria y Dios creó dos lumbreras, no una lumbrera y una que reflejara. Y esto es interesante, hermanos, porque verdaderamente estamos nosotros parados frente a un texto bíblico, el cual pone nuestra fe en prueba. Verdaderamente queremos nosotros estudiar y leer lo que dice la Biblia y aceptar lo que dice la Biblia y la palabra de Dios, o queremos nosotros ignorarla. Um, Así que, interesantemente, lo tercero que quería mencionar, porque ya mencionamos lo de que Dios pelea por Israel, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo marcar un momentico aquí. Ok, Dios pelea por Israel. Vemos nosotros que el sol y la luna se detuvieron, o sea, Dios detuvo. Y esta no es la primera vez que Dios hace esta hazaña. Vemos nosotros que se me olvidó con qué rey, fue, era un rey del pueblo de Dios que se estaba muriendo y él pidió que el sol se moviera 15 grados hacia atrás, porque hacia adelante el sol va hacia adelante siempre, pero o sea, el sol se movió 15 grados hacia atrás. O sea, si tú estás mirando al cielo, el sol se recogió, en otras palabras, y eso llama mucho la atención, ¿verdad? Lo tercero que queremos notar nosotros es algo interesante. Dice, Josué
habló a Jehová en aquel día y Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Cuando yo leo este tipo de lenguaje, que un hombre habla a Jehová y que Jehová responde, es que Jehová inspira en estos hombres tener esta fe, en tener esta aseguranza de que si ellos se acercan a Dios, ellos van a recibir una respuesta. Y esto es lo que quiero explotar con esta parte de la historia. Tengamos fe cuando nosotros nos acercamos a Dios. Tengamos fe cuando nosotros oramos y pedimos algo. Tengamos fe cuando tengamos fe cuando nosotros nos acercamos a Dios y pedimos por algo que aparentemente parece imposible. Si nosotros tuviéramos fe y ejerciéramos nuestra fe, creo que Dios bendeciría de maneras que no lo esperamos. Y verdaderamente el cielo se detiene ante la voz. Ay, voy a quitar ya lo del lápiz. Um, Vemos nosotros que verdaderamente el cielo se detiene ante la voz de un hombre lleno del Espíritu de Dios. Dios honra la fe que se atreve a pedir lo imposible, ¿verdad? Que separe el sol, que separe la luna. Y la oración de Josué fue conforme al propósito divino. Vemos nosotros que era cumplir la victoria completa, era defender a los gabaonitas. No tenía nada que ver con Josué enaltecerse o creerse mejor que los demás. En Juan 14:13 nos dice que todo lo que nosotros pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y hay una aplicación, hermanos, en todo esto, y es que la oración de fe puede alterar el curso de la historia. Pero tienes que tener fe para hacer esto. Si tú no tienes la fe para aceptar lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo, por ti, por tu vida, por tu familia, no se va a ver la manifestación del pueblo de Dios. Quien puede limitar a Dios somos nosotros con nuestra falta de fe. Cuando el creyente está alineado con la voluntad de Dios, el sol puede detenerse, pero la promesa no falla. Así que bueno, vamos a leer ahora los versículos 16 al 27, y esto es más bien como un tipo de extracto, ¿verdad? Y ahí vemos que los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Más adelante nos dice que entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres juntos a ella para que los guarden. O sea, querían atraparlos ahí adentro para que no salieran. Abrid la entrada a la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Después de un tiempo que ellos estuvieron allá adentro, obviamente ya ellos querían salir y ellos fueron apresados, sacados para afuera. Y vemos que dice: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Perdón. Así que la enseñanza es que los reyes representan los poderes del pecado dominados y vencidos. ¿Por quién? Por el poder de Dios. No es el esfuerzo humano, no es el ejército del hombre, no es el ejército de Israel, era el Espíritu de Dios luchando de parte de Israel. Y vemos nosotros que cuando estos poderes del pecado son dominados, Josué, que es figura de Cristo, ordena: poned vuestros pies sobre sus cuellos. Es símbolo de dominio y victoria espiritual. Tiene una gran connotación al principio de la Biblia con la primera profecía entregada hacia Adán y a Eva, donde vemos que la serpiente mordería el calcañal de la mujer, pero la mujer pisaría la cabeza. Y eso es interesante. Dice Salmos capítulo 110, versículo 1: y pondrá a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que se cumple prácticamente en cada aspecto de nuestras vidas cuando estamos analizando estas cosas. Cristo venció a los principados y potestades en la carne, y en su nombre nosotros también pisamos las serpientes del pecado. Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, la obediencia completa a Josué. Vamos a ver ahora un extracto de los versículos 28 al 39. Vemos que en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Él los eliminó por completo, los destruyó con todo el que en ella tenía vida, sin dejar a nada. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y Jehová la entregó también a ella, su rey. Y Josué y todo Israel con él pasó a Libna, a Laquis. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel. De Laquis pasó Josué a Eglón. Subió luego Josué a Hebrón. Después volvió Josué sobre Debir y combatió contra ella. Y destruyeron todo que allí adentro tenía vida, sin dejar nada. La enseñanza es que Josué cumple el mandato divino sin ometer ningún detalle. Cada ciudad vencida representa un área de la vida donde el pecado debe ser expulsado. En Colosenses 3, versículo 5 dice algo interesante. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y es interesante que si nosotros contamos estas cosas, son fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Son 5 cosas y vemos que fueron 5 reyes los destruidos. Así que la aplicación que yo veo, hermano, es que la santificación nunca es parcial, siempre tiene que ser completa. Dios no nos llama a negociar con el pecado, ni a discutir, ni a hacer nada contra el pecado, sino a destruirlo completamente. ¿Y cómo es que se destruye? Tomando la decisión de hacer que Cristo muere en nuestros corazones y que Cristo haga su obra en nosotros. El creyente debe avanzar ciudad por ciudad, pensamiento por pensamiento, hasta que Cristo reine por completo en el corazón. Vamos ahora a analizar la victoria final. Estos son los últimos 3 versículos del libro de Josué, capítulo 2, y dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas, toda, del Negev, de los llanos y de los ladares, y todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado, y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel, y volvió Josué de todo Israel con él el campamento en Gilgal. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? El resumen de toda la campaña: porque Jehová, el Dios de Israel, pelea por Israel. No fue la espada, ni el número, ni la estrategia, ni el ejército, ni nadie. Fue Jehová, el capitán celestial, dirigía cada batalla. La aplicación final está en Romanos 8:31. Vemos que cuando Dios pelea por ti, ningún enemigo puede resistir la fe, la obediencia y la perseverancia que aseguran la victoria. Si Dios es por nosotros, la pregunta es: ¿quién contra nosotros? Un tema y una cita muy especial. Vamos a leer ahora las citas de la inspiración. En el libro de Patriarcas y Profetas, capítulo 47, la liga con los Gabaonitas, hay algunas cosas interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Ahí vemos nosotros en uno de los primeros párrafos del libro, o sea, del capítulo, dice lo siguiente: la sumisión de Gabaón a los israelitas consternó a los reyes de Canaán. De inmediato se tomaron medidas para vengarse de quienes habían hecho la paz con los invasores. Bajo el liderazgo de Adonisedec, el rey de Jerusalén, 5 reyes cananeos se confederaron contra Gabaón. Sus movimientos fueron rápidos. Los gabaonitas no estaban preparados para la defensa y enviaron un mensaje a Josué en Gilgal: no rechaces a tus siervos, sube pronto a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. El peligro amenazaba no solo al pueblo de Gabaón, sino también a Israel. Esta ciudad dominaba los pasos hacia el centro y el sur de Palestina y debía ser defendida si se quería conquistar el país. O sea, estamos viendo nosotros que la inspiración nos muestra a nosotros que donde estaba Gabaón verdaderamente era un lugar estratégico y no tuvieron que ser destruidos porque ellos se entregaron a Dios, ellos se entregaron al pueblo de Israel, pero por ellos engañar a Israel, ellos tuvieron que atenderse a las consecuencias, que en este caso es que tuvieron que ser siervos o por sí decir, servir a Israel, trabajar para Israel. Pero hay algo interesante, hermano, y yo no sé si ustedes notaron que dice que estos 5 reyes cananeos se confederaron contra Gabaón y que sus movimientos fueron rápidos. La hermana White nos dice a nosotros que para estos últimos días los últimos eventos serían rápidos, y vemos nosotros que las cosas que Satanás estaría haciendo contra su pueblo serían rápidos. Hemos notado nosotros que en solamente un mes la persona que estaba al frente del proyecto 2025, que tenía que ver con los temas de las leyes de labor o las leyes de trabajo en este país, fue escogido ahora parte del liderazgo del Departamento de Trabajo en Estados Unidos. Esto es interesante, cómo es que esto va avanzando de pasos súper gigantes. Y es como que muere una persona como Charlie Kirk, ¿verdad? A principios de septiembre, y en menos de un mes ya se está hablando de que hay que descansar el domingo, y vemos a las personas haciendo énfasis de descansar el domingo, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas vemos que son eventos que van sucediendo y que van acelerando ese proceso que va a estar eventualmente en contra del pueblo de Dios, como lo fue en contra de los gabaonitas en aquella instancia. Sigamos leyendo. Dice: Josué se preparó para ir de inmediato a socorrer a Gabaón. Los habitantes de la ciudad sitiada temían que él los rechazara su apelación debido al fraude que habían practicado, pero como se habían sometido al control de Israel y habían aceptado el culto de Dios, se sintió obligado a protegerlos. Esta vez no actuó sin el consejo divino, y el Señor lo animó en su tarea. Le declaró: no les tengas miedo.
Fue el mensaje divino, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos podrá resistirte. Y Josué subió de Gilgal y toda la gente de guerra con él y todos los hombres valientes y esforzados, lo que estábamos leyendo nosotros en la Biblia. Marchando toda la noche llevó sus fuerzas antes Gabaón por la mañana. Apenas los príncipes confederados habían reunido sus ejércitos alrededor de la ciudad. Josué los atacó. El ataque resultó en una derrota total para los asaltantes. Al inmenso ejército huyó ante Josué por el paso de la montaña hacia Bet-Orón, y habiendo alcanzado la altura, se lanzaron por la empinada cuesta hacia el otro lado, y allí una feroz tormenta de granizo los azotó. El Señor arrojó grandes piedras del cielo. Fueron más los que murieron por el granizo que envió Dios, ¿verdad?, que lo que los hijos de Israel mataron a la espada. Sigue diciendo que mientras los amorreos continuaban su huida precipitada, o sea, aquí dice que ellos estaban subiendo, ¿verdad? Aquí dice, el inmenso ejército huyó ante Josué al paso de la montaña hacia Bet-Orón, y habiendo alcanzado la altura, la cima, se lanzaron por la empinada cuesta hacia el otro lado, y cuando llegan abajo, Dios les envía el granizo. Vemos nosotros que mientras los amorreos continuaban su vida precipitada, decididos a refugiarse en la fortaleza de las montañas, Josué, mirando hacia abajo desde la cima, vio que el día sería demasiado corto para completar su obra. Si no eran derrotados por completo, sus enemigos se reagruparían y reanudarían la lucha. Entonces Josué habló al Señor y dijo a la vista de todo Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró en ponerse casi un día entero. Así que sigue diciendo el relato bíblico que antes del anochecer la promesa de Dios a Josué se había cumplido. Todo el ejército había sido entregado en sus manos. Los acontecimientos de ese día perdurarían en la memoria de Israel. No hubo día como aquel, ni antes ni después, pero que en que Jehová escuchara la voz de hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El sol y la luna se detuvieron en su morada. Y esto es interesante, que la hermana White dice que tanto el sol tiene su morada igual que la luna. A la luz de las saetas andaban, y el resplandor de la luz reluciente. Marchaste por la tierra con indignación, trillaste las naciones con furia, saliste para salvar a tu pueblo. Eso es lo que está escrito ahí en Habacuc capítulo 3. El Espíritu de Dios inspiró la oración de Josué para que evidenciara nuevamente el poder de Dios de parte de Israel. Por lo tanto, la petición no mostró presunción de parte del gran líder. Josué había recibido la promesa de que Dios sin duda derrotaría a estos enemigos de Israel, y sin embargo se esforzó con tanto ahínco como si el éxito dependiera únicamente de los ejércitos de Israel. Hizo todo lo que la energía humana podía hacer y luego clamó con fe pidiendo ayuda divina. El secreto del éxito reside en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Ayuda divina. Quienes logran los mayores resultados son quienes confían más plenamente en el brazo todopoderoso. El hombre que ordenó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, es el hombre que durante horas permaneció postrado en tierra en oración en el campamento de Gilgal. Los hombres de oración son hombres de poder. Este poderoso milagro testifica que la creación está bajo el control del Creador. Satanás procura ocultar a los hombres la intervención divina en el mundo físico para ocultar la obra incansable, la primera gran causa. En este milagro, todos los que exaltan la naturaleza por encima del Dios de la naturaleza son reprendidos. Dios, por su propia voluntad, convoca la fuerza de la naturaleza para derrotar el poder de sus enemigos. Fuego y granizo, nieve y vapor, viento y tempestuoso, que se cumple su palabra. Cuando los amorreos paganos se dispusieron a resistir sus propósitos, Dios intervino arrojando grandes piedras del cielo sobre los enemigos de Israel. Se nos habla de una batalla mayor que tendrá lugar en las escenas finales de la tierra, cuando Jehová haya abierto su armería y haya sacado las armas de su indignación. Jeremías capítulo 50, versículo 25. Y ya casi terminamos. Vemos nosotros que se nos dice: el revelador describe la destrucción que ocurriría cuando la gran voz desde el templo del cielo anuncie: hecho está. Dice: cayó del cielo sobre los hombres un granizo enorme, cada piedra como el peso de un talento. Y rápidamente quiero compartir con ustedes desde la misma página web de Patriarcas y Profetas, el capítulo 48, cuando habla sobre la división de Canaán. En el capítulo anterior se habla sobre la batalla.
Y yo sé que el capítulo 10 de Josué se concentra mucho en la batalla, pero en este capítulo 48 de Patriarcas y Profetas, que es el siguiente al 47, se menciona parte de lo que está en el capítulo 10. Y solamente para analizar el producto de Dios luchar por su pueblo, cuando Dios lucha por su pueblo, cuando Dios pelea la batalla por su pueblo, cuáles son los beneficios tanto para la predicación del Evangelio en el caso de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que la inspiración nos dice que la victoria en Bet Orón fue seguida rápidamente por la conquista del sur de Canaán. Si donde estaban los Gabaonitas era un lugar estratégicamente, militarmente era estratégico, sabemos que Dios bendijo esa batalla, porque Dios quería que ellos conquistaran a toda Canaán. Y bueno, citando desde la palabra, desde el capítulo 10, dice que Josué arrasó toda la región de las colinas, del sur del valle, y Josué tomó de una vez todos estos reyes y sus tierras, porque el Señor Dios de Israel peleaba por Israel, y Josué regresó y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Pero seguimos leyendo, y hay algo interesante. Las tribus del norte de Palestina, aterrorizadas por el éxito que habían alcanzado los ejércitos de Israel, se alzaron contra ellos. A la cabeza de esta confederación estaba Javín, el rey de Hazor, un territorio al oeste del lago Merón, y salieron ellos con todos sus ejércitos. Este ejército era mucho mayor que cualquiera de todos los israelitas hubiera encontrado antes en Canaán. Mucho pueblo como la arena que está en la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros. Y cuando todos estos reyes se reunieron y vinieron y acamparon juntos, junto a las aguas de Merón, para pelear contra Israel, de nuevo Josué recibió un mensaje de aliento: no temáis a causa de ellos, porque mañana a esta hora los entregaré a todos muertos delante de Israel. Cada vez que había un problema, una situación, y el pueblo de Israel estaba, o sea, el pueblo de Israel o la misión que tenía Israel estaban en peligro, Dios nunca los abandonó. Y lo mismo se aplica para hoy, ¿verdad? Hemos estado aplicando todo el capítulo 10 a cosas personales en la vida, lo estamos haciendo ahora también con esto del espíritu de la profecía. No hay por qué temer, pero para tú no tener temor, tú tienes que buscar del consejo divino, que es lo que Dios dice, ¿verdad? Dice que cerca del lago de Merón atacó el campamento aliado y derrotó por completo a sus fuerzas. El Señor los entregó en manos de Israel, quienes los hirieron y los persiguieron, hasta no dejarles ningún superviviente. Los carros y los caballos que habían ido, el orgullo y la jactancia de los cananeos no debían ser apropiados por Israel. Por orden de Dios, los carros fueron quemados y los caballos cojearon, quedando así inservibles para la batalla. Los israelitas no debían depositar su confianza en carros ni caballos, sino en el nombre del Señor su Dios. Y esto es muy, pero muy interesante, ¿verdad? Porque lo que Josué capítulo 10 nos está tratando de enseñar es que es Dios quien pelea nuestras batallas. Tenemos que aprender a descansar, tenemos que aprender a confiar, a actuar con fe, echarnos para atrás y decir, ok, vamos a dejar que Dios sea quien nos guíe, que Dios sea quien está en control de todo, ¿verdad? Dice que una a una las ciudades fueron tomadas y Azor, la fortaleza de la confederación, fue encendida. La guerra continuó durante varios años, pero su fin encontró a Josué, dueño de Canaán, y la tierra descansó de la guerra. Pero aunque el poder de los cananeos había sido quebrantado, no había sido completamente desposeídos. Al oeste los filisteos aún poseían una fértil llanura a lo largo de la costa, mientras que el norte se encontraba el territorio de los sidonios. El Líbano también estaba en posesión de estos últimos y el sur hacia Egipto. La tierra seguía ocupada por los enemigos de Israel. Sin embargo, Josué no debía continuar la guerra. Había otra tarea que el gran líder debía realizar antes de renunciar al mando de Israel. Toda la tierra, tanto las partes ya conquistadas como las que aún no habían sido sometidas, debía ser repartida entre las tribus, y era deber de cada tribu someter completamente su propia herencia. Si el pueblo se mantenía fiel a Dios, él expulsaría a sus enemigos delante de ellos y prometió darles aún mayores posesiones si eran fieles a su pacto. Y en otra parte de la historia de lo que estamos viendo está Caleb, que fue y luchó contra los gigantes que quedaban en una montaña. Y la famosa frase de Caleb, ¿verdad? Que es: dame esa montaña. Con más de 80 años de edad, o sea, ya estaba viejo. Pero o sea, regresando al punto, que es lo que hemos estado tratando de enfatizar desde el principio, es que Dios pelea nuestras batallas. Y voy a compartir esto antes de entrar en la conclusión del estudio y ponerlo en pantalla. Tenemos que aprender a no tomar las cosas en nuestras propias manos. Muchas veces queremos hacerlo nosotros
queremos dar la respuesta, queremos dar la solución, queremos dar el empuje, queremos hacer, que queremos imponer, o decimos yo voy a hacer el orden, o yo voy a dar la orden, o yo voy a hacer esto, ¿verdad? O sea, aprendamos a confiar en lo que el Señor hace y con los instrumentos que Él lo hace. Y yo creo que las posesiones que Dios daría a su pueblo para este fin del tiempo serían mayores a las que cualquiera pudiera pensar para poder terminar la obra. La razón por la cual el movimiento está estancado, lo que es la verdad del Padre y el Hijo, lo que es el adventismo, está estancado, no avanza, no hay la predicación de la verdad ni el fuerte pregón, es porque todavía nuestros corazones no han sido convertidos y no hemos tenido esa experiencia que tiene Josué, o que tuvo Josué, perdón, que tuvo Josué, de confiar plenamente en el Señor, de buscar, en este caso, consejo divino. Y hablo por experiencia, que cuando nosotros buscamos consejos divinos, Dios habla. Cuando damos tiempo y somos pacientes para ver qué es lo que Dios nos muestra, Dios verdaderamente habla y Él bendice. ¿Y cuál es la conclusión en general que nosotros tenemos para este video? Bueno, número uno, vemos nosotros que verdaderamente el capítulo 100 empieza con temor y termina con victoria, ¿verdad? No hay duda absoluta en esto. Vemos que Josué es un tipo de Cristo, el verdadero capitán de nuestra salvación, ejerciendo su fe, etcétera, etcétera. Vemos que los 5 reyes representan los poderes del pecado que Cristo somete bajo sus pies y vemos que todo termina. Oh, perdón, el sol detenido simboliza la gracia por lo prolongada, el día extendido para la salvación y todo termina con con la verdad eterna. Así que, hermanos, el tema principalmente tiene que ver con Jehová que peleaba por Israel. Y yo termino y cierro con estos pensamientos que quisiera compartir con cada uno de ustedes. Miren, es interesante que analizando todo lo que estamos aprendiendo con respecto a estas cosas, es que si tú no tienes fe de que Dios está de tu parte, si tú no tienes fe que Dios es quien está luchando a favor tuyo, te vas a ver solo y te vas a ver como que me voy a ahogar en este mundo de problemas porque no veo a la solución. Pero muchas veces la solución de parte de Cristo es estar sentado y estar en silencio a tu lado. Y tú dirás, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces Dios quiere que tú tomes una decisión por libre albedrío y no porque tú estás sintiendo temor o porque tú sientes de que tiene que ser de esa manera o de otra manera. Él quiere que verdaderamente tú decidas hacer lo que es correcto. Así que mis queridos hermanos, espero que el estudio haya sido de bendición, que hayan podido analizar algunas de las cosas que dice el libro de Josué, cuán importantes son para nuestra fe, por qué es que creemos tan efectivamente en el poder de la oración y la fe que puede ejercer el poder en la oración. Y al mismo tiempo, ya ustedes lo han visto que tanto en el tiempo antiguo como en nuestro tiempo, los eventos serán eventos, ¿qué cosa? Rápidos, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Y eso es lo que estamos experimentando, eso es lo que experimentó el pueblo de Israel. Y bueno, espero que haya sido de gran bendición todo este estudio y nos veremos en la próxima. Que Dios me los bendiga, muchas bendiciones, Maranata.